¿Has oído hablar de alguien que desarrolló pensamientos animales sin tener ni un solo animal? Así es. Suena loco, ¿verdad? Pero lo que estás a punto de descubrir es más que una historia inusual. Es una revelación oculta que puede cambiar tu vida espiritual. Esta es una de esas verdades que casi nadie te cuenta. ¿Y si te dijera que el mayor milagro no comienza con un ángel que baja del cielo, sino con una persona sencilla que hace algo que nadie entiende? ¿Lo creerías? Hoy conocerás la verdadera historia de un hombre pobre, sin tierra, sin ganado, sin nada, pero que decidió prepararse como si ya lo tuviera todo. Un hombre que escuchó a Dios antes de ver ninguna señal. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. Lo que parecía un escándalo de locura se convirtió en una profecía cumplida ante los ojos de todos. Prepárate para entender lo que realmente significa vivir por fe. Porque, hermano mío, este no es un video más, es un llamado, es la respuesta que has estado pidiendo en oración. No te saltes, no te vayas ahora, quédate hasta el final porque Dios tiene algo que decirte. Y si alguna vez has sentido que tu fe es débil, si estás cansado de esperar promesas, si necesitas un milagro urgentemente, este video es para ti. Verás con tus propios ojos lo que sucede cuando alguien anticipa la bendición. Y créeme, lo que le pasó a este hombre puede pasarte a ti. Gloria a Dios. Y antes de continuar, ¿sabías que mucha gente ve los videos del canal pero aún no está suscrita? Así es. Suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que revele secretos de fe, enseñe sobre el fin de los tiempos y te guíe hacia la salvación eterna. ¿Acompañamos este camino? En un pueblo escondido entre montañas y brumas de silencio, vivía un hombre sencillo, de manos callosas y un corazón encendido por la fe. Don Facundo, como lo conocían, no poseía vastas tierras, ni dinero ahorrado, ni títulos que llamaran la atención, pero poseía algo que pocos se atreven a cultivar hoy en día, una confianza inquebrantable en el único Dios verdadero. A pesar de ser pobre, su rostro siempre mostraba una sonrisa serena, como quien ya ha visto el fin de los tiempos, pero ha elegido descansar en Dios. Esa paz no provenía de bienes materiales, sino de la certeza de que el Espíritu Santo caminaba con él, incluso entre piedras y polvo. Cada amanecer se arrodillaba allí mismo en el patio, alzaba la vista y rezaba con fervor. Gracias, Señor, por un día más. Gloria a Dios, ayúdanos a seguir adelante. Los vecinos decían que era una locura, tanta devoción sin recompensa. Pero Facundo no esperaba recompensas humanas, esperaba promesas cumplidas. En la casita de adobe que compartía con Rosalía, su compañera de viaje, la vida cotidiana estaba marcada por las luchas, pero también por las bendiciones ocultas. Vivían con poco, pero compartían lo poco con gratitud. Rosalía, una mujer de alma dulce y mirada vigilante, compartía el trabajo duro y los silencios de la pobreza. Aún así, su corazón no estaba tan lleno de fe como el de su esposo. Lo amaba profundamente, pero a veces se preguntaba si todo ese celo era solo una ilusión. Dios castiga o recompensa, pensaba en silencio, recordando cuántos oraron y no recibieron nada. Pero incluso en sus dudas, nunca dejó de apoyar a Facundo. Su amor era lo suficientemente fuerte como para caminar junto a su fe, incluso sin ver el camino. Y en esa entrega silenciosa, Dios ya estaba preparando una verdad revelada. Fue durante una comida sencilla, hecha con maíz y un huevo partido en dos, que el escándalo de la fe comenzó a brotar del corazón de Facundo. Miró a Rosalía con ojos brillantes y dijo: «Rosa, imagínate, si tuviéramos algunos animales, vacas pastando por aquí, gallinas cacareando por allá, ovejas saltando en el campo. Tendríamos comida, leche, huevos.
Y también podríamos ayudar a nuestros vecinos. Ese sueño parecía tan improbable como la profecía cumplida de una virgen dando a... Pero él lo creyó con toda su alma. Rosalía esbozó una sonrisa mezclada con ternura y miedo. Facundito, somos pobres, ni siquiera tenemos dónde sembrar. Pero levantó el puño como invocando al cielo y declaró: el secreto es creer antes de ver. Esa es la clase de verdad que nadie te dice, pero que cambia el mundo. Facundo sabía que lo que a los hombres les parecía una locura podía ser parte del plan eterno de Dios. ¿Cuántas veces en la Biblia se eligió a los improbables? Moisés con la vara, David con una piedra, la viuda de Sarepta con un puñado de harina, y ahora él, un campesino sin tierra que ansiaba rebaños. La verdadera fe, la que mueve montañas y parte los mares, siempre nace de lo improbable. El deseo de tener animales no se trataba de riqueza ni estatus, se trataba de redención, de crear algo que pudiera bendecir a muchos, de preparar el terreno para la salvación eterna, porque, en el fondo, Facundo creía que el Espíritu Santo estaba insuflando algo nuevo sobre su hogar, un secreto oculto en la oración, a punto de estallar en revelación. Era solo cuestión de tiempo. Y fue allí, en aquella conversación de sobremesa, donde se encendió la chispa. Rosalía seguía dudando, pero había algo diferente en la mirada de su marido, como si hubiera oído una voz que nadie más escuchaba. No era solo un deseo, era un llamado, una premonición celestial, como una profecía susurrada en silencio. Lo que nadie te dijo es que el fin de los tiempos no empieza con explosiones. A veces empieza con la construcción de un corral vacío. Dios estaba escribiendo una nueva historia allí, en ese terreno seco. Y, como veremos en el próximo capítulo, Facundo decidiría hacer algo que muchos juzgarían absurdo. Pero no hay gloria para Dios sin pasos de fe. Y quien siembra fe en lo invisible cosecha promesas a plena luz. La idea surgió como un rayo en un cielo despejado, repentina, audaz, aparentemente absurda. Facundo se volvió hacia Rosalía en una noche fría y le dijo con la mayor serenidad del mundo: si queremos que Dios nos envíe ganado, primero tenemos que construir los corrales. Rosalía dejó de doblar las mantas y lo miró como si oyera un escándalo. ¿Corrales sin animales, Facundito? Pero él sonrió y respondió con una convicción inquebrantable: la promesa solo llega cuando demostramos que tenemos fe para recibirla. Esta era una de esas revelaciones ocultas que solo entendían quienes ya habían sido tocados por el Espíritu Santo. No hablaba de madera y cercas, sino de obediencia espiritual, de preparar el corazón para lo que aún no ha llegado. El secreto de la bendición estaba en la preparación invisible. Rosalía suspiró profundamente. Tenía dudas, por supuesto. También tenía miedo, pero había algo más fuerte que el miedo: el amor. Y había algo más profundo que la duda: la fe de su esposo, que parecía provenir directamente del trono de Dios. Así que asintió. Al día siguiente, al amanecer, allí estaban, con herramientas improvisadas y un coraje inagotable, listos para despertar los primeros pensamientos. Usaron madera vieja, piedras encontradas en el camino, fragmentos de esperanza, y cada golpe de martillo era un acto profético, como si sellaran un pacto con el cielo. Mientras muchos piden sin actuar, ellos decidieron actuar como si ya hubieran recibido. Eso era más que una construcción, era una profecía cumplida en forma de estacas y cercas. Pronto, ojos curiosos comenzaron a aparecer entre los arbustos. Vecinos susurrando, niños riendo, adultos señalando. «Se han vuelto locos», decían. «Están construyendo ideas para el viento». Pero la pareja siguió adelante, día tras día, erigiendo esas estructuras como si construyeran un altar. Y es importante que entiendas esto. La verdadera fe no espera señales para actuar. Construye las señales. Es como cuando Noé construyó el arca bajo un cielo azul.
confiando solo en la palabra de Dios. Esta es la clase de obediencia que escandaliza a los incrédulos y deleita el corazón del Señor. Gloria a Dios por cada necio que confía antes de ver. Con el paso de los días y la dureza de sus manos, la mirada de Rosalía empezó a cambiar. Aquella mujer que antes solo veía escasez, empezó a ver la promesa. Ya no martillaba por amor solo a su esposo. Ahora martillaba con la certeza de que algo grande se avecinaba. Era como si el Espíritu Santo se hubiera apoderado de sus manos, guiando cada gesto, bendiciendo cada esfuerzo. Aún no había ni una sola gallina cerca, pero ya podía oír el cacareo en su espíritu. Esta es la fe que Dios busca, la fe que obra como si la bendición se retrasara, no como si estuviera ausente, la fe que se construye antes del milagro. Y así, entre tablas y oraciones, entre polvo y esperanza, los corrales fueron tomando forma, uno para las vacas que aún no existían, otro para las gallinas invisibles, incluso un refugio para proteger del sol a los animales que el cielo aún no había enviado. Era como si estuvieran preparando un escenario para que el cielo descendiera. Cada día su convicción se fortalecía. Facundo decía, Dios los enviará. Rosalía, ahora con brillo en los ojos, respondía, estaremos listos, porque cuando la fe se convierte en acción, atrae la promesa como un imán. Y quienes caminan con Dios lo saben. La preparación no es locura. Es señal de que la revelación está cerca. Y la próxima escena, hermano mío, lo comprobará. Cuando la fe empiece a hacerse visible, prepárense. Vendrán las burlas. Y eso fue precisamente lo que les pasó a Facundo y Rosalía. Los corrales tomaban forma, la esperanza florecía, pero las risas empezaron a resonar como flechas disparadas a un altar. «¡Miren al pastor sin ovejas!», gritaban los niños, haciéndose eco de las burlas de los adultos. Don Zacarías, el ex jefe de Facundo, nunca perdía oportunidad para burlarse. «¿Esperas que caigan vacas del cielo, hombre?». Era como si el escándalo de su fe hubiera despertado la incredulidad oculta de todos. Lo que nadie les dijo es que los ataques más duros suelen llegar cuando la promesa está más cerca de cumplirse. El enemigo no molesta a los que se quedan quietos, persigue a los que avanzan hacia la gloria de Dios. Sin embargo, incluso ante las palabras hirientes, Facundo no bajó la cabeza. Respondió con mansedumbre y mirada firme, «Espero lo que Dios quiera enviar». No era arrogancia, sino certeza en el único Dios verdadero. Mientras algunos acumulaban riqueza, él acumulaba fe. Rosalía, quien en el pasado se habría ocultado tras la vergüenza, ahora se mantenía firme junto a su esposo. Fue ella quien un día alzó la voz ante todos y dijo, «Cuando llegue el ganado, serán los primeros en verlo». Fue como una flecha de fuego directa al corazón de los burladores. La mujer que una vez dudó, ahora hablaba como una profetisa. La profecía cumplida nacía de su boca incluso antes de que sucediera. Estas reacciones nos recuerdan lo que le ocurrió a Nehemías cuando reconstruía los muros de Jerusalén. Sanbalat y Tobías se burlaron. Hasta una zorra derribaría ese muro. Nehemías 4:3. Pero Nehemías no se detuvo. De igual manera, Facundo y Rosalía se mantuvieron firmes, porque quien tiene una promesa no negocia con burlas. Los vecinos pasaban riendo, susurrando y juzgando. Decían que era un escándalo, un par de lunáticos guiados por voces. Lo que no sabían es que esa voz era el Espíritu Santo, preparando un milagro. Quienes miran con ojos de carne, ven el absurdo. Quienes ven con ojos de fe, ven la redención en marcha. La verdad es que la burla es la prueba de resistencia de la fe. Separa a quienes solo dicen creer de quienes viven su fe, incluso cuando les duele. Facundo y Rosalía habían aprendido a no esperar la aceptación de los hombres, sino la confirmación del cielo.
y cada vez que los insultaban, respondían con trabajo y oración, porque sabían que el secreto para superar el castigo de la crítica era mantenerse en el camino. Habían comprendido que la salvación eterna no es para los complacientes, sino para quienes persisten incluso cuando los llaman necios. Y allí, en el silencio entre risas, el cielo escribía la historia de una promesa cumplida. Cada día que pasaba, los corrales cobraban más forma, y con ellos el espíritu de aquella pareja se fortalecía. No había un solo animal, pero ya había un rebaño invisible alimentado por la fe. Mientras los vecinos se burlaban, el cielo se preparaba para responder con un escándalo aún mayor, la bondad de Dios derramada sobre lo improbable. Porque cuando la fe es verdadera, no responde con palabras, sino con testimonio. Y como veremos en el siguiente momento de este viaje, la promesa que parecía imposible estaba a punto de revelarse. Prepárense. El lado oculto de la fe, a punto de florecer, dejará a todos sin palabras. Los corrales estaban listos, el cercado de las vacas, el de las ovejas, el gallinero, el de los cerdos e incluso un pequeño establo para caballos, todo construido con esfuerzo, lágrimas y fe. Pero seguía vacío. Un silencio incómodo se cernía sobre la tierra, como si el cielo contuviera la respiración, observando cada detalle. Rosalía, sentada en el umbral, suspiró. ¿Y si Dios no envía nada, Facundito? La pregunta llegó como un susurro de miedo, pero también como una reflexión humana. Después de todo, ¿cuántas veces hacemos todo bien y el milagro parece demorarse? Facundo la miró con un brillo sereno en los ojos y dijo: Dios nunca llega tarde, mi Rosa. Llega cuando la promesa está madura. Esa fe fue un escándalo para pero una profecía cumplida en el alma de quienes esperaban en silencio. Esa noche, el viento sopló más fuerte. Rosalía soñó con campos llenos de vida, con animales jugando y el canto de un gallo resonando como una trompeta. Despertó sobresaltada. Silencio. Pero al amanecer, sucedió lo inesperado. Un sonido familiar rompió la noche. ¡Kikiriki! El gallo. Otro canto, luego sonidos de cascos, mugidos, balidos, cloqueos. Facundo se levantó de un salto, corrieron afuera, y lo que vieron los hizo caer de rodillas. Los corrales, una vez vacíos, ahora estaban llenos. Vacas robustas pastando tranquilamente, ovejas inquietas, cabras saltando, cerdos revolcándose en el barro, gallinas picoteando y un gallo dorado como el sol observando todo desde lo alto de la cerca. Fue el tipo de revelación oculta que solo el cielo puede explicar. Pero el milagro no terminó ahí. Del portón de la propiedad salieron 3 hombres y 2 mujeres con perros pastores y herramientas en la mano. «Buenos días, patrón», dijo uno llamado Guille. «Somos los trabajadores que pidió. ¿Por dónde empezamos?» Facundo y Rosalía se miraron completamente perplejos. «Pero no contratamos a nadie», respondió ella. Una de las mujeres sonrió y dijo con calma: «Doña Rosa, nos enviaron a ayudar. ¿Dónde está la cocina? Prepararemos el café». Y por si fuera poco, pronto el olor a pan recién horneado y frijoles hirviendo llenó la casa. No había comida, no había utensilios, pero había presencia. El Espíritu Santo estaba allí, manifestándose como providencia viviente. Este milagro nos recuerda la visita del profeta Elías a la casa de la viuda en 1 Reyes 17:14. El aceite y la harina no se acabaron porque ella creyó y se preparó. De igual manera, Facundo y Rosalía recibieron algo más de lo que pidieron. Lo que nadie te dijo es que cuando Dios decide actuar, no solo cumple, sino que sorprende, revela el lado oculto de su gloria a quienes perseveraron. Los vecinos que se habían burlado ahora comenzaron a susurrar algo diferente. Un escándalo, dijeron, un misterio, pero la pareja lo sabía.
Este era el castigo de Dios por la incredulidad de otros y el cumplimiento de una promesa para quienes creyeron incluso cuando todo parecía decir lo contrario. Mientras Rosalía lloraba de emoción y Facundo alababa en silencio, el cielo parecía cantar también. No se trataba solo de provisión material, sino de redención en forma de ganado. Era la salvación eterna ilustrada en el campo. Era como si Dios mismo hubiera descendido ese amanecer para decir: vi, oí, cumplí. Y lo más impactante es que este extraordinario milagro apenas comenzaba. Aún quedaba más por venir, porque el único Dios verdadero, cuando comienza una obra, la termina. Y quienes vieron esa pluma vacía apenas podían imaginar lo que aún estaba por suceder. Estén atentos, porque la historia está lejos de terminar. La noticia del milagro se extendió como fuego en la paja seca. Pronto, todos en el pueblo lo supieron. La pareja, que antes había sido objeto de risas, ahora tenía ganado, trabajadores, abundancia e incluso café preparado por manos misteriosas. La incredulidad se convirtió en curiosidad, la burla en asombro, pero con eso también llegó algo oscuro: envidia. Don Zacarías, el que antes reía a carcajadas, fue uno de los primeros en llegar. Pero esta vez no llegó con risas, sino con acusaciones. «Confiesa, Facundo, ¿de dónde sacaste esos animales? Esto es un robo, una estafa». Y así, lo que era una bendición, comenzó a ser tratado como un escándalo. Lo que nadie te dijo es que, a menudo, el castigo de Dios no es sufrimiento, sino ver a otro bendecido mientras tú sigues estancado por no creer. Facundo, con la serenidad de los justos, no se inmutó. Levantó la mano y pidió silencio. Su rostro estaba sereno, pero su voz firme. «No tengo nada que ocultar. Lo que hay aquí es un regalo de Dios. Si no creen, hablen con Él». Rosalía, que antes había permanecido en silencio, ahora era una leona. «No robamos». Nada. Todo esto apareció al amanecer, como un milagro. «Gloria a Dios». La multitud murmuraba, algunos negaban con la cabeza, otros lanzaban miradas duras, pero nadie podía aportar ninguna prueba. La verdad revelada estaba ante ellos, rodeada, viva, palpitante. Era como si el Espíritu Santo gritara en silencio: «No creíste, pero actué de todos modos». La confrontación nos recuerda la parábola de los trabajadores de la viña, contada por Jesús en Mateo 20:16. Algunos trabajaron todo el día, otros solo una hora, pero todos recibieron la misma recompensa, y los primeros murmuraron: «Esto es injusto». La lógica del cielo no es la lógica humana. Dios da como quiere, a quien quiere, en el momento que desea. Y cuando alguien recibe la promesa, quienes son objeto de burla suelen sentir el peso de la revelación oculta que ignoran. Zacarías y los vecinos estaban allí ante un milagro que no podían negar ni aceptar. La presencia de Dios expuso la vacuidad de sus propias decisiones. La envidia no soporta el crecimiento de otro, especialmente cuando proviene de un lugar desconocido. El secreto de Facundo no fue la estrategia ni la manipulación, fue la fe, una fe pura, simple, pero poderosa. Y eso incomoda a la gente. Incomoda porque revela cuánto otros podrían haberla buscado también, pero en cambio optaron por reírse. Incomoda porque expone el lado oculto de la apatía espiritual. Cuando el milagro es demasiado grande para las explicaciones humanas, los incrédulos prefieren acusar antes que aceptar. Pero la pareja no se desanimó. Ya estaban firmemente arraigados en la roca. Ya habían demostrado que una fe viva es la mayor defensa contra cualquier acusación. Después de un tiempo, uno a uno, los vecinos se fueron, frustrados y confundidos. No podían probar nada, no podían derribar nada. Lo que quedaba era el silencio y el amargo sabor de la incredulidad. Facundo se mantuvo firme, con el corazón lleno de gratitud. Rosalía, ahora fortalecida por la experiencia, alzó la
vista y susurró: «Gracias, Señor, esta es tu justicia». Y allí, en la tierra antes seca, no solo había ganado, sino paz, porque cuando Dios exalta a quienes perseveran, nadie puede derrocarlos. Y aún así, el cielo tenía más que ofrecer. El siguiente paso sería aún más sorprendente. Incluso con el milagro ante sus ojos, había un detalle que aún preocupaba a Facundo. ¿Dónde pastaría todo ese ganado? El terreno circundante era demasiado pequeño y sabía que necesitaba más espacio. En oración, pidió la guía del Espíritu Santo. Y entonces ocurrió algo inexplicable. Impulsado por un impulso interior, Facundo decidió seguir a los misteriosos trabajadores. Subió por un sendero hasta una colina cercana y allí encontró a un anciano de larga barba blanca, ojos brillantes y presencia serena. «Don Facundo», dijo el hombre en voz baja, «he observado su fe y su bondad. Esta tierra que ve ahora es suya». Era como si estuviera viviendo una profecía cumplida en persona ante el mismísimo cielo. Facundo se sintió desconcertado. «Pero, señor, no puedo aceptar algo así. Esta tierra le pertenece». El anciano sonrió y respondió: «Ya no la necesito. Usted y su esposa sabrán usarla bien. Esta es la recompensa por su fidelidad». Antes de que Facundo pudiera decir nada más, el hombre se dio la vuelta y se alejó lentamente hasta desaparecer en la luz del crepúsculo. No dejó nombre, ni dirección, ni explicación. Era como si lo hubiera enviado Dios, un mensajero celestial, una señal de que el cielo seguía vigilando cada paso. Lo que nadie te dijo es que la provisión de Dios siempre viene con territorio, porque una promesa cumplida necesita espacio para florecer. Facundo regresó a casa con el corazón en la mano. Le contó todo a Rosalía, quien lloró de emoción. La tierra ahora era amplia, verde y fértil. Los animales tenían espacio para correr, cuidarse y multiplicarse. Los trabajadores permanecieron junto a la pareja, ayudándolos en todo, como ángeles disfrazados de personas. Y una vez más, lo que comenzó con una fe ciega se convertía en un testimonio visible. El escándalo anterior se convirtió en admiración. El secreto que parecía una locura era ahora una señal de gracia. Gloria a Dios. La tierra, los animales, los recursos, todo era un recordatorio viviente de que Dios no miente. Cuando promete, cumple. Cuando da, nadie se lo puede quitar. La pareja, antes ignorada y objeto de burlas, ahora era un ejemplo en la región. Pero a diferencia de muchos, no se volvieron arrogantes. Permanecieron humildes, acogedores y generosos. Abrieron sus puertas a los necesitados, ofrecieron comida a los hambrientos, cuidaron de huérfanos y viudas. Era como si comprendieran el verdadero significado del milagro. No era solo prosperidad, sino redención. Era Dios diciendo: ahora que les he confiado algo grande, úsenlo para reflejar mi reino. El fin de los tiempos podría estar cerca, pero Facundo y Rosalía vivían como si ya tuvieran un pedazo de eternidad allí, en su tierra prometida. Esta parte de la historia nos recuerda a Abraham, quien también recibió la tierra prometida, aún sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La fe que obedece sin comprender es la misma fe que hereda lo imposible. Y Facundo, este campesino sin título ni prestigio, se estaba convirtiendo en un símbolo viviente de que Dios honra a quienes confían antes de ver. Todo esto no fue solo un final feliz, sino un nuevo comienzo. Pero aún quedaba una última lección por aprender, algo tan poderoso que podría transformar la vida de cualquiera que la escuchara. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente y último capítulo de este camino de fe. Con el paso de los días y la tierra floreciente, era visible para todos. Algo extraordinario había sucedido. Pero para Facundo y Rosalía no era el clímax de la historia. Era solo el comienzo de una nueva misión. Aún rodeados de prosperidad, optaron por permanecer sencillos, fieles
y sobre todo, generosos. No dedicaron su vida a acumular, sino a compartir. Alimentaron a los viajeros, albergaron a los necesitados y oraron con los perdidos. Sabían que lo que habían recibido era para servir al reino, no para jactarse. El Espíritu Santo se había convertido en el verdadero mayordomo de aquella casa. Lo que al principio parecía un escándalo, ahora era una profecía viviente. Esa pareja era el retrato de la redención en forma humana. Su historia comenzó a extenderse a otros pueblos, cruzando cerros y valles, llegando a pueblos lejanos. Ya no se trataba solo de ganado o tierras, sino de la fe en acción, de la promesa cumplida en la vida de quien da para creer antes de ver. Se trataba del lado oculto de la fe, que nadie predica en púlpitos apresurados. La fe que obra, que construye, que anticipa el milagro. ¿Cuántas veces esperamos a que Dios actúe, pero permanecemos quietos, inertes, rezando por la lluvia sin preparar el campo? Facundo y Rosalía hicieron lo contrario. Construyeron corrales vacíos con la certeza de que el cielo los llenaría. Y el cielo respondió. Esta es la esencia de la fe que mueve la mano de Dios. Obediencia silenciosa, esfuerzo persistente y esperanza activa. Es la misma fe que llevó a Josué a marchar alrededor de Jericó durante 7 días, sin ver ni una sola grieta en la muralla, Josué 6. Es la fe de quien entiende que el castigo de Dios no es esperar, sino rendirse, y que el fin de los tiempos no será el terror de los justos, sino la revelación de la gloria de Dios sobre quienes vivieron conforme a su palabra. Lo que nadie te dijo es que esta fe práctica, trabajadora y humilde es más rara que el oro puro, y también más preciosa. Facundo solía decir algo que se convirtió en lema entre los vecinos, incluso fuera del pueblo. Quien quiera el milagro, primero debe construir el corral. Parece simple, pero encierra un abismo de sabiduría. Muchos quieren ver a Dios actuar, pero pocos están dispuestos a preparar el terreno del alma. Pocos madrugan, trabajan bajo el sol, rezan de rodillas y se mantienen firmes incluso cuando todos ríen. Pocos resisten el peso de la espera, pocos soportan la presión de la promesa. Pero quienes se endurecen, esos conocen el sabor de lo sobrenatural. Y por eso esta historia debe ser contada, porque nos recuerda que Dios sigue observando la tierra, buscando corazones dispuestos a creer antes de recibir, dispuestos a construir antes de ver, dispuestos a confiar antes de comprender. La historia de Facundo y Rosalía no es solo una fábula de fe. Invitación. Es un llamado para que donde quiera que estén comiencen a preparar sus propios corrales, porque el único Dios verdadero aún cumple promesas. Y como dijo Facundo, mirando fijamente al cielo, Dios siempre responde, pero primero quiere ver si están listos para recibir. Ahora dime, ¿tendrías el valor de construir corrales vacíos confiando solo en una palabra de fe? ¿Te conmovió esta historia? Entonces dime aquí en los comentarios, ¿qué parte te conmovió más? ¿El momento de la promesa, el milagro inesperado o la valentía de quienes creyeron antes de ver? Comparte este video con alguien que espera un milagro y necesita que le recuerden que Dios nunca se demora, pero quiere ver si estás listo para recibirlo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Simplemente haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, recibirás verdades reveladas, enseñanzas profundas y mensajes que te enriquecen. Y si este contenido te conmovió, no te pierdas los demás videos del canal. Hay mucho que puede fortalecer aún más tu relación con Dios. Que el Espíritu Santo te siga guiando y que nunca olvides, la fe que actúa es fe que cosecha. Hasta el próximo video. Gloria a Dios.